¿Cómo obtener el milagro de Dios por la palabra de Dios? Dios es un Dios de milagros. A lo largo de la historia, ha mostrado su poder sanando enfermos, resucitando muertos, abriendo mares, multiplicando provisiones y transformando vidas. Sin embargo, muchos creyentes viven sin experimentar el poder sobrenatural de Dios porque no entienden el principio fundamental. La fe en la palabra de Dios es la llave para recibir un milagro. Dios hace milagros por su palabra. Desde la creación del mundo, Dios ha usado su palabra para traer existencia a lo que no era. Dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:3. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Si queremos ver milagros en nuestra vida, debemos conocer, creer y declarar la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó que el milagro no viene por emociones ni por esfuerzos humanos, sino por la fe en lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dios ha establecido sus promesas en la Biblia y cada una de ellas es un fundamento sólido sobre el cual podemos pararnos con fe. La fe en la palabra de Dios es clave para recibir un milagro. Jesús dijo que todo es posible si tenemos fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La fe no es esperar con incertidumbre, sino una certeza absoluta en lo que Dios ha prometido. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero requiere que confiemos en su palabra. Cada milagro en la Biblia ocurrió cuando alguien creyó lo que Dios dijo. Ejemplos bíblicos de milagros por la palabra de Dios. El centurión romano tenía un siervo enfermo y entendió el poder de la palabra de Jesús. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8. Jesús respondió: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Mateo 8:13. Ese hombre no necesitó que Jesús tocara al enfermo. Solo confió en su palabra y el milagro ocurrió. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, pidió una palabra para hacer lo mismo. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús dijo: «Ven». Mateo 14:29. Pedro caminó sobre el agua porque se sostuvo en la palabra de Jesús. Cuando la viuda de Sarepta estaba al borde de la muerte por hambre, Dios le envió su palabra a través del profeta Elías. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17:14. La mujer creyó y actuó conforme a la palabra de Dios, y la provisión milagrosa vino. ¿Cómo obtener tu milagro según la palabra de Dios? Cree en la palabra de Dios sin dudar. No podemos recibir un milagro si dudamos de la fidelidad de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. Declara la palabra de Dios sobre tu situación. Jesús no solo creía en la palabra de Dios, sino que la declaraba. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. La palabra hablada tiene poder para cambiar las circunstancias. Persiste en la fe hasta ver el milagro. Muchos abandonan la fe antes de ver la manifestación del milagro. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Obedece lo que Dios te dice hacer. Cada milagro en la Biblia estuvo acompañado por un acto de obediencia. Jesús dijo a los sirvientes en las bodas de Caná: «Llenad de agua estas tinajas». Juan 2:7. Ellos obedecieron y el agua se convirtió en vino. Jesús dijo al ciego: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Juan 9:7. El ciego obedeció y recibió la vista. La fe verdadera se demuestra con acciones. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17.
Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Si hoy necesitas un milagro, no pongas tu confianza en lo que ves o en lo que sientes. Pon tu confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios es fiel y sigue obrando con poder. Su palabra no cambia y sigue teniendo la misma autoridad para transformar cualquier situación. Confía, declara y obedece la palabra de Dios, y verás su gloria manifestarse en tu vida. Levanta tu voz, vive y habla la palabra de Dios.